Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el video de hoy vamos a aprender a hacer un botón redondo. Como vemos ya aquí ya tenemos el código escrito en varias pestañas. Entonces estas pestañas se agregan simplemente dando clic sostenido o manteniendo la pantalla oprimida en la región de las pestañas. Observamos acá que nos salen las opciones: hacer una nueva pestaña, renombrar en la que ya hemos dado clic o borrarla. Importante, todas estas pestañas en Processing, ya sea para el computador o para Android, en este caso AppD, se toman como si estuvieran en el mismo archivo. ¿Qué quiere decir? Que este código es secuencial. El orden sería aquí esta primera pestaña, después seguiría este código y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una variable declarada aquí, yo la voy a poder llamar desde cualquier otra pestaña. O sea, ¿qué quiere decir? Processing toma todo como si fuera un archivo. Sin embargo, nosotros cuando miramos el directorio donde estamos haciendo este programa, vamos a ver que cada pestaña tiene su archivo por separado. Pero eso no significa que Processing lo tome como si fueran diferentes, sino en general se hace. Imaginémonos que este código, por ejemplo, de esta segunda pestaña estuviera aquí al final y el de esta tercera pestaña estaría después de esta y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma como lo toma Processing. Bueno, para empezar vamos a analizar 13 eventos que ocurren cuando uno toca la pantalla. Aquí tienen el nombre de mouse, aunque por lo general en Android pues no se va a utilizar el mouse, sino se va a estar tocando la pantalla. Pero es como por herencia o por compatibilidad del processing que se maneja en el computador. El primero es mouse pressed. Aquí vamos a tener un código que por el momento no nos vamos a ocupar de él, pero lo importante es esta función mouse pressed, esta otra aquí que es mouse dragged y la última que es mouse released. ¿Cuándo sucede mouse press? O sea, cuando el código del programa se dirige a esta parte. Cuando se toca la pantalla o cuando yo estoy dando clic con el ratón en alguna región de la pantalla. Después de eso, si nosotros mantenemos el clic sostenido en esa región o si mantenemos nuestra mano en esa región de la pantalla, va a ocurrir otro evento que se llama mouse drag, que es arrastrar. O sea, quiere decir que si yo estoy arrastrando un objeto o simplemente estoy manteniendo mi mano más de cierto tiempo, no sé exactamente cuál, sobre la pantalla, pues se va a entrar a este evento. Y cuando yo suelto el clic del botón, cuando suelto el botón del ratón o cuando levanto la mano de la pantalla, inmediatamente se va a ir a mouse release, que es donde nosotros vamos a estar localizando las acciones que vamos a tener asociadas a los botones. Bueno, vayámonos entonces para la pestaña del botón como tal. Aquí lo que vamos a hacer es crear una clase. Como les mencionaba en un video anterior, pues una clase es como un molde a partir del cual yo puedo crear objetos. Entonces, este botón va a ser de varios colores, va a tener diferentes textos, esos van a ser los objetos. Pero el molde va a ser esta clase, la clase botón redondo. A partir de esta clase yo voy a poder crear diferentes diferentes botones con diferentes colores y diferentes textos en ellos. Y asimismo, pues que van a disparar diferentes acciones. Bueno, vamos a ver aquí las variables. Entonces, el tamaño del texto del botón, que es entero. El centro X, centro Y y diámetro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia. Entonces necesitamos el centro, tanto en X como y el diámetro, para utilizar la orden de elipse que se maneja en Processing. Aquí van a haber varias variables de tipo color, porque el color texto botón me va a definir pues, el color que tiene la cadena del botón. El color botón va a ser el color que mantiene el botón cuando no se está haciendo ninguna acción sobre él. El color button pressed se refiere cuando yo estoy dando clic o cuando tengo oprimida la pantalla, pues en ese momento, para que sepamos que se está haciendo alguna acción, pues entonces vamos a cambiar ese color. Una cadena de tipo string que se llama texto botón y estas variables. Resulta que yo tengo pues
unos métodos que se llaman drag y release. Entonces, para no confundirlos con las variables, yo le coloqué la b pequeña, una b pequeña que significa variable. Entonces, variable drag, variable release y una variable que se llama activo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener o no un botón activo. Si yo estoy trabajando con pestañas, en una pestaña un botón va a estar activo y en la otra no. Aquí vamos con la primera función que es el constructor de esta clase. El constructor pues es el primer método que se ejecuta cuando creamos un objeto. Entonces, ¿qué parámetros tiene? Pues básicamente he decidido ponerle todos los parámetros para que, o sea, no tengo yo, como por ejemplo en Control P5, métodos que le permitan cambiar la cadena después de definido o el color. Todo se va a hacer en el constructor. Entonces el primero va a ser la localización en X del centro del botón, el segundo la localización en Y, el tercero el diámetro, color del botón CB, color del botón cuando está presionado, la cadena que quiero que me aparezca en el botón, el tamaño del texto y el color del texto. Esos son todos los parámetros, o sea, quiere decir que cuando yo defina el botón voy a estar definiendo todos esos y ya no los voy a poder cambiar dentro del programa. Aquí lo que hago es simplemente que todos estos parámetros los asigno a las variables que ya tenía definidas aquí arriba. Centro X es centro Y, diámetro, el color del botón cuando es presionado, el texto del botón, el tamaño del texto del botón. Importante aquí lo de la ñ, no puedo escribir la ñ pues, porque por lo general en los lenguajes de programación no se acepta dentro del código. Entonces por eso tamaño, color texto. Y originalmente cuando yo estoy creando el botón no ha sido oprimido, por consiguiente no puedo decir que ha sido arrastrado, o sea, por eso bdrag se define como falsa y brelease, o sea, porque no ha sido soltado. Por omisión, pues el botón va a estar activo. Aquí lo que yo no quiero es que me dibuje o sea, que el dibujo sea fino y que no me dibuje los bordes. Entonces, el color de dibujo de la elipse pues va a ser el color del botón. O sea, el relleno va a ser color botón. Observamos que utilizamos el comando elipse y con el diámetro, los parámetros diámetro. ¿Por qué? Porque quiero que sea una circunferencia. Si yo cambiara diámetro, por ejemplo, aquí por algún valor diferente, pues sería una elipse. El tamaño del texto del botón, vamos a escribir el texto con este color, lo vamos a alinear para que quede dentro de estas coordenadas, centro X y centro Y, centrado. Entonces, centrado a nivel de X y centrado a nivel de Y. Así va a quedar el texto y el comando texto para escribirlo. Bueno, los primeros métodos o las primeras funciones que vamos a hacer son las de hide y show. Como les comentaba, pues yo puedo querer que mi botón se oculte si yo estoy en una pestaña y que me aparezca si estoy en la otra. Entonces, si yo quiero que se oculte, pues obviamente cuando entre acá, lo primero que voy a hacer es decir que el botón no está activo. Entonces voy a darle false a esta variable booleana que se llama activo. Vamos a borrarlo. Entonces vamos a rellenar con el color que tengamos de fondo. Vamos también a darle, si existe un borde en ese botón, pues si quisiera darle un borde o como para evitar que quede algún trazo de que estaba el botón ahí. Entonces lo mismo con el botón, con el color del fondo. Y hago un rectángulo. Aquí hago un rectángulo que va a ser aproximadamente el tamaño del botón para que me desaparezca. Aquí le digo que ya no me haga los bordes. Si por el contrario yo quiero mostrar el botón, pues le voy a dar que está activo. Le voy a decir true, voy a hacer los mismos comandos y aquí lo que voy a hacer es dibujar el botón. Aquí si se dan cuenta estoy con este rectángulo, lo estoy borrando y aquí lo que estoy haciendo es dibujando, como básicamente las mismas órdenes que se dieron en el constructor de esta clase, con el mismo texto, mismo color y que el texto esté centrado. Lo siguiente es el método prest. Este prest, o sea, una cosa importante acá, ¿no? Como no estamos accediendo a ningún listener, que es como trabaja Java con, con los eventos, entonces yo voy a tener que poner código de pronto un poco redundante
en cada método aquí del ratón, o sea, en el press, en el drag, en el release, y esos códigos los voy a tener acá. De pronto puede ser un poco extenso comparado con lo que se hace en Control P5. Sin embargo, pues, como les decía, pues estamos haciendo un botón redondo y podemos definir de pronto algunas cosas que no están en Control P5 y, no sé, aparte de que estamos aprendiendo a cómo hacerlo. Entonces, en el método prest, entonces vamos, lo primero que hacemos es que si se ha presionado algo, quiere decir que no se ha soltado ningún botón, entonces le decimos que está be released, lo ponemos en falso. ¿Cómo calculamos en qué parte de la pantalla se encuentra el clic que estemos dando o donde estamos oprimiendo? Con este comando dist? O sea, lo que estamos haciendo es que estamos diciéndole que si la distancia del centro X, centro Y, que fue definido cuando creamos el botón, es menor o igual que el diámetro, o sea, el radio, esto es diámetro dividido sobre 2, que es de donde está localizado en este momento el ratón o nuestra mano, pues vamos a hacer esto de acá. O sea, lo que estamos aquí básicamente calculando es que esté dentro de la circunferencia que hemos definido para el botón. O sea, este centro X, centro Y nos da el centro de la circunferencia. Este mouse X y mouse Y nos está diciendo dónde está a nivel de X y dónde está a nivel de Y, ya sea este puntero del ratón o ya sea nuestros dedos o nuestras manos. Y que esa distancia sea validada por el diámetro sobre 2, o sea, por el radio. Esto es lo que este comando nos permite, básicamente, localizarnos o permitir localizarnos dentro del área que está designada para el botón. Si es circular, obviamente, porque si quisiéramos un botón cuadrado, pues es diferente. Entonces ya validando que estemos dentro de la circunferencia del botón, entonces lo que vamos a hacer es, si se ha presionado, entonces vamos a asignar un color nuevo para dar la sensación y para que el usuario se dé cuenta de que se ha presionado. Entonces, lo mismo, smooth, no stroke, sino que aquí vamos a llenar con el color del botón presionado. Entonces se hace la elipse y se va a cambiar el color del botón para dar la idea de que se está presionando el botón. Volvemos a colocar el texto, porque si nosotros no ponemos el texto y dibujamos la elipse de otro color, el texto anterior se nos va a desaparecer. Entonces lo que vamos a hacer es poner este texto de nuevo dentro del botón y mantenerlo hasta que suceda algo nuevo. Si ese nuevo que sucedió es que se ha arrastrado o se ha mantenido la mano o el cursor del ratón dentro del área del botón, entonces vamos a asignar a la variable bdrag true. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que se ha arrastrado el botón o se ha mantenido la presión dentro del área del botón. El tercer evento que sucedería, pues es cuando ya uno suelta el botón del ratón o levanta la mano de la pantalla. Entonces se ha liberado, release, void release. Entonces se ha liberado eso, lo mismo, tenemos que validar que esté dentro del área del ratón, del botón, perdón. O sea que la distancia del centro al radio esté validada mediante las posiciones mouse X y mouse Y. Hacemos lo mismo aquí, ya entonces volvemos a dibujar el texto y vamos a dibujar el botón, pero ya con el color, porque quiere decir que ya se ha liberado, entonces ya no debemos dar la apariencia de que se está oprimiendo, sino ya queda en su posición o en su color normal el botón. Aquí vamos a hacer otra validación dentro de este release. ¿Por qué? Porque aquí puede ser que se haya liberado en la condición normal, o sea, se oprimió y se soltó. Pero si se mantuvo oprimido, entonces tenemos que hacer esto de que bdrag sea false. ¿Por qué? Porque ya no se ha arrastrado el cursor del mouse o no se ha mantenido la presión sobre la pantalla, entonces tenemos que volver a esta variable bdrag false y hacemos lo mismo. Ponemos todos los parámetros del botón, le damos el mismo color, le damos el mismo texto y decimos que ya ha sido liberado el botón con la variable beRelease o beRelease. Le damos true para saber que ya se pueden hacer las acciones
que se necesite para cuando se ha liberado ese botón. Básicamente esta es la clase. Entonces vamos a prest. En prest, por cada botón que nosotros tengamos, vamos a tener este código. Si el botón está activo, vamos a llamar al método prest que definimos aquí. Por eso es que cada uno tiene los mismos nombres más o menos de los eventos del ratón. Un prest, un drag y un release. Entonces, en la función void mount press vamos a definir por cada botón que haya esto, botón1.press, para que nos traiga ese código y pues no tengamos que escribirlo aquí cada vez que tengamos un botón. Como en este ejemplo tenemos dos botones, entonces para el botón 1 vamos a decir press y para el botón 2 lo mismo, validando que esté activo. ¿Por qué? Porque si no está activo, digamos, está en una pestaña que no queremos, en la que no queremos que aparezca, pues esto no va a servir. Ahora nos vamos para drag, lo mismo. En drag, mouse drag, por cada botón que tengamos, si está activo, o sea, si botón X está activo, vamos a llamar al método drag de la clase botón redondo. Entonces, botón 1.drag, botón 2.drag. Esas son las cosas que no deberíamos hacer por ejemplo, en control P5 o que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la implementación de control P5 es con código Java, que es un poco más complicado, y con listeners. Pero aquí, pues, digamos, está la desventaja por tener nuestro botón redondo. En released, mouse released, tenemos algo similar. Entonces, si el botón está activo, preguntamos si botón 1 punto activo, entonces llamamos al código que está dentro de la clase y aparte vamos a llamar a una acción que define lo que nosotros queremos que haga el botón. Entonces, si aparte ya, o sea, aquí ya se hizo el código de la clase. Y si aparte queremos definir una acción, no sé, en el caso de aquí puede ser ocultar el otro botón o cambiar el color de fondo, eso depende del programa. Entonces yo he decidido llamar a esa función acciones botón 1. Entonces cuando se suelta el botón, cuando se suelta el botón del mouse o cuando se levanta el dedo de la pantalla, del botón 1 activo vamos a hacer las acciones del botón 1 y lo mismo sucede cuando se libera el botón 2, vamos a ir a acciones del botón 2. Obviamente estas funciones las pueden llamar como quieran. O sea, si ya tenemos definida la clase botón redondo, lo que sí va fijo es esto de activo para saber si está activo, llamado al método released, esta variable released para saber si ha sido liberado, pero esto lo llamamos como queramos. Yo lo he decidido llamar acciones botón 1 y acciones botón 2. En esta pestaña están definidas las acciones. Entonces yo quiero que cuando cuando oprima el botón 1 se me haga esto, cuando oprima el botón 2 se me haga esto. Para lo del botón 1 es algo bastante sencillo. Lo que yo simplemente he querido hacer es cambiar el fondo del botón y mostrar los botones. Es un poco redundante, pero bueno. En acciones 2 ya estoy utilizando el método de ocultar el botón 1. ¿Sí? Le digo lo oculto y a la variable del botón 1 le digo que es false. Esta variable de acá es una variable externa. Y muestro el botón 2. Si ya está oculto pues cambio el color del fondo y muestro el botón 1. Básicamente ese es el código en las acciones. Es bastante simple, como digo aquí, dentro de este código puede ir cualquier otro tipo de ejecución del programa. Entonces nos vamos ya a donde está el setup y el draw. En el setup lo mismo, definimos las variables UX y Y para dimensionar la localización en la pantalla. Esta variable de tipo botón 1 activo, simplemente para ocultarlos. Y las dos variables de tipo botón redondo, con las que voy a poner los diferentes botones. Aquí creo un objeto que se llama botón 1 en base a estas variables de la clase botón redondo. Y lo defino de tal forma que coincida con el constructor que tenía. Entonces, la localización en X y Y para el centro, el diámetro, el color del botón cuando es presionado, la cadena que quiero que vaya dentro del botón, el tamaño de esa cadena y el color de ese texto, de esa cadena. Listo, lo mismo hago para
botones y eso es todo. Entonces ya el resto es lo que define cada botón que quiero que se me haga. Como se dan cuenta, el programa es bastante pequeño. En el draw, como habitualmente hemos hecho, no va nada de código. Entonces vamos a ejecutar el programa. Lo vamos a abrir. Listo. Aquí tenemos nuestros dos botones. Entonces, si yo oprimo el botón 1, vamos que cambia de fondo. Si oprimo el botón 2, me desaparece este con la función hide y me cambia el fondo. Si lo volvemos a oprimir, vuelve a aparecer. El código que colocamos en drag sirve para esto, para que cuando yo haga esto, observemos, cambia el color y yo puedo hacer esto y no pasa nada. O sea, puedo desplazarme aquí y solamente cuando es liberado el botón es cuando se ejecuta el código. Lo mismo para este. Si vamos que no es instantáneo, puedo estar aquí porque por alguna razón el usuario puede dejar oprimido un momento o yo puedo tener la mano o el dedo harto tiempo sobre el botón y no pasa nada. Solo cuando se libera es cuando sucede la acción. Listo. De este código no es más. Entonces, resumiendo, ¿por qué tanto código si de pronto nosotros podríamos utilizar control P5? Primero porque los botones son redondos. Hasta donde yo sé, hoy estamos en abril de 2016, abril 21, control P5 no maneja botones redondos. No sé, tal vez no he visto bien el código, pero no los maneja. O sea, este programa originalmente fue escrito en abril de 2015 y en esa época pues no había encontrado alguna librería que manejara botones redondos. No sé si hoy exista, pero creo que no. Hay otras librerías que de pronto pueden ser utilizadas, pero solamente en el computador. No sé si esas tienen botones redondos. Entonces, esa es la razón principal por la cual crear esto, que es un botón redondo. Ustedes si quieren, por ejemplo, aquí en el constructor pueden hacer que se varíe algo y en lugar de recibir un solo parámetro como diámetro del botón, pueden recibir dos y en lugar de dibujar un botón redondo, pueden dibujar un botón de tipo elipse, sea una elipse horizontal o sea una elipse vertical. Lo mismo, en lugar de simplemente cambiar el color de cuando el botón es presionado, ustedes podrían hacer algún tipo de animación. Esa es la ventaja de hacer esto y aparte que aprendimos con la función dist a validar de una parte circular de donde se dé clic en la pantalla. O sea, esto pues aquí lo estamos haciendo para un botón redondo, pero puede ser para cualquier tipo de circunferencia. Puede ser para un dial redondo o para cualquier otro tipo de control y lo validamos de esta forma. Entonces aprendimos eso. Resumiendo, ¿qué es lo que deberíamos hacer para manejar estos botones redondos? Yo cogería este programa y si quiero crear otro programa, lo grabo con otro nombre. Lo que me cambiaría aquí sería el código que va en setup y por cada botón que yo agregue, entonces en mouse pressed pondría estas dos líneas. Si el botón está activo, llamo al botón, al método botón pressed que queda dentro de la clase botón redondo, por cada botón que yo pongo. Lo mismo en drag. En mouse drag, por cada botón que yo tenga, debería tener estas dos líneas de código. Entonces pregunto que si es activo y llamo a la función drag. Y en release ya es un poco mayor, pero no es mucho. O sea, ya las dos líneas se cambian por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Y por cada botón que tengo, entonces pregunto que si es activo, llamo al método release y de aquí que si ha sido liberado ese botón, o sea, si ya se le quitó el dedo encima del botón o si el botón del mouse ha sido soltado, entonces vamos a llamar a una acción o a una función que nos ejecuta el código que nosotros queremos. Ese es básicamente, o sea, tengo que poner código en mouse pressed, en mouse dragged y en mouse released. Y en una pestañita, por orden, como les digo, ustedes pueden hacer todo esto en la misma pestaña aquí, aunque sería bastante difícil de manejar. Por orden, en una pestaña que yo he decidido llamar acciones botón, pues vamos a poner el código que queremos que se nos ejecute cuando oprimimos los diferentes botones. Entonces, básicamente es eso.
Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.